Mis hermanos, tengan todos muy buen día porque la gracia del Señor está con todos ustedes. Este mensaje, bueno, cuando lo estaba preparando, ordenando, estaba pensando de qué manera introducirlos para que el mensaje del Señor con el cual Él me privilegia por estar delante de ustedes, impacte nuestros corazones. Y es así que estaba pensando en que creo que de aquella primera generación de creyentes de la iglesia en Santa Cruz, pues creo que poco a poco se han ido. Y aquellos hermanos que están dentro del parámetro de su servidor, creo que somos una segunda generación de creyentes. Y pensaba en todo ello y me inquietaba el hecho y me preguntaba, ¿cómo será, mis hermanos, cuando nosotros ya no estemos y otra generación, si el Señor no viene antes, esté ocupando estos espacios? Otra generación que quizás, y deseo de corazón, sean nuestros hijos, y que esa generación sea conformada también por nuevos creyentes. Pero me inquietaba el hecho al pensar en los que estamos delante de ustedes hoy, ¿cuál es el ejemplo de vida y de enseñanza que nosotros estamos dejando como para que la continuidad de la iglesia esté asegurada? Y no me estoy refiriendo al hecho de que desaparezcan las personas. Quizás el espacio sea llenado por personas, pero me estoy refiriendo a algo mucho más profundo, a la iglesia en sí, lo que significa en sí la iglesia. Es decir, nuevamente, estamos dejando nosotros el ejemplo correcto de vida y actividad cristiana que necesitan los que vienen después de nosotros. Y obviamente estas preguntas son el resultado de preocupaciones que nacen precisamente por la pérdida de protagonismo de la iglesia en estos días, en nuestros tiempos. Y esta pérdida de protagonismo es porque lamentablemente el sistema mundial, y no estoy ahora hablando a nivel local, sino a nivel mundial, universal, este sistema del mundo ha influenciado de tanto a la iglesia que la misma está dejando de ser poco a poco lo que debería ser. Y si realmente nosotros deseamos que la iglesia continúe con el patrón bíblico establecido, si nosotros todos realmente queremos la gloria, pues necesitamos considerar seriamente los requerimientos que Dios hace a su pueblo. Y es por eso que deseo que tengan presente que el propósito de este mensaje no tiene el destino de alguien específicamente, sino que tiene el propósito de reflexionarnos a todos, comenzando desde quien está hablando delante de ustedes. Y si usted, mi hermano o mi hermana,
cree que lo que se diga en esta mañana como resultado de la palabra de Dios le toca su corazón, pues doy gracias a Dios por eso. Y si usted cree que está viviendo dentro del patrón bíblico y que lo que hablo no le tocó, no le golpeó, pues bendito sea el Señor, y le animo a que siga adelante y que estas palabras siempre le recuerden la necesidad de cómo deben vivir los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. Así que por esto vamos a volver a leer nuevamente el pasaje bíblico que nos leyó nuestro hermano Carlos, para que se empuje un poco más el mensaje de esta mañana. Tenemos Efesios capítulo 5, los versículos del 1 hasta el 8, y dice así: Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y caminen en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, es decir, obscenidades, ni necedades, esos cuentos que ustedes ya saben, ni truhanerías, es decir, groserías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque deben saber esto, que ningún inmoral o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues cómplices con ellos, porque ustedes en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Caminen pues como hijos de luz. Yo sé que la comprensión general que todos ustedes tienen de este pasaje después de su lectura es de que sí, al ser hijos de Dios, tenemos que vivir imitando su amor. Y tenemos el ejemplo supremo del amor en Cristo Jesús nuestro Señor, y luego hace una lista de cosas negativas de las cuales debemos apartarnos. Y sí, es cierto eso, es cierto ese entendimiento que tenemos. Sin embargo, vamos a tratar de hilar más fino aún. Vamos a tratar de ver desde otro aspecto aquello que nosotros hemos comprendido después de su lectura. Y deseo que noten cómo empieza la porción bíblica que hemos leído. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos debe quedar claro, mis hermanos, que imitar a Dios no se limita únicamente a tener una buena conducta, a llevarnos bien entre nosotros, a tratar de sobrellevar nuestras diferencias. Es mucho más. Es mucho más de lo que estamos pensando. Ser un imitador de Dios como hijos amados es hacer que su vida, mi hermano, refleje en todos los aspectos no solamente el amor de Dios, sino también la santidad de Dios. E imitar la santidad de Dios, mis hermanos, de ninguna manera es algo opcional para el creyente, porque la santidad es la evidencia de que usted realmente nació de nuevo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dijo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2. Les estaba diciendo a ustedes que han sido perdonados, separados y consagrados, porque eso es la santificación, les corresponde vivir en consecuencia a esa
santificación. Ese es el desafío. Y somos llamados permanentemente a vivir en santidad porque continuamente también somos acechados. Y somos acechados, como dije al principio, por un modelo un modelo perverso del mundo que lastimosamente ha logrado influenciar a la iglesia. Y este modelo, este sistema corrupto del mundo, ha logrado, mis hermanos, que la iglesia poco a poco vaya perdiendo ese papel relevante que tuvo en algún momento. Incluso ha logrado que se pierda el interés por aquellos textos que nos llaman a despertar y que ahora son usados en los púlpitos únicamente como algo decorativo, como algo sin fuerzas. ¿Quieren un texto que nos sacude y que nos llama a despertar? Es aquel que nos dice, sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Y lo tomamos y lo leemos y enseñamos muy superficialmente de eso, sobre la santidad. Pensemos en esto, mis hermanos. Fuimos santificados en Cristo Jesús para vivir separados de este orden de cosas. Lastimosamente, el llamado a esa santidad que las Escrituras nos hablan, pues a esa santidad ahora se le ha puesto el rótulo de anticuado y de exageración. Y como resultado, por ser anticuado, muchos creyentes ahora están confundiendo la gracia con el permiso. Y es triste, pero la iglesia actual se volvió de pronto irreconocible porque ya no incomoda, ya no confronta. Está compuesto por miembros que quieren el cielo, pero no renuncian a la tierra. Está compuesto por personas que quieren a Cristo, pero no están dispuestos a cargar la cruz. Lamentablemente usted prenda su televisor y vaya a esos canales cristianos, entre comillas, y va a poder comprobar que el mensaje bíblico ha sido silenciado en los púlpitos y se lo ha cambiado por un mensaje que no ofenda, por un mensaje suavizado, por un mensaje que no confronte. Y se ha ignorado que las Escrituras claramente separan la luz de las tinieblas sin poner términos medios. Las Escrituras, mis hermanos, exponen nítidamente a las personas que viven como hijos de desobediencia y lo hace incluyendo a los que están dentro de las congregaciones. Así que el llamado a ser imitadores de Dios como hijos amados, tengan presente, mis hermanos, que no es una sugerencia. Tampoco es algo que se puede negociar, es lo que Dios quiere de usted. Hay iglesias que están llenas de gentes que quieren el estatus de hijos, pero no tienen el ADN del Padre. Quieren las promesas de Dios, pero se rehúsan a vivir según el estándar que Dios demanda de nosotros. Y vamos a estar de acuerdo con esto, mis hermanos. La cultura de nuestros tiempos está dictando modas, y no es que todas las modas sean malas,
Su servidor se viste de una moda que considera que está bien, que es la adecuada. Pero hay modas que son ofensivas. Y lo digo nuevamente, la cultura moderna es la que dicta estas cosas, dicta comportamiento, dicta maneras de hablar y valores. Hay veces que yo no sé cómo llegar a un adolescente porque sus términos, su forma de hablar ahora son demasiado modernas para mí. Y no es que esté diciendo que sea malo, pero están adoptando lo que el mundo les está lanzando. Fíjense cómo es de alarmante, mis hermanos, que muchos cristianos, y no estoy diciendo que no usen la tecnología, yo la uso, pero muchos cristianos saben mucho más de TikTok, de Instagram, que de Biblia. Los padres, lastimosamente, para estar a tono con la modernidad de hoy, de pronto decidimos dejar nuestro rol de guiar a nuestros hijos y como resultado, nuestros hijos empezaron a ser seguidores fieles de aquellos que se hacen llamar influencers. ¿Y saben qué es lo triste? Que nuestros jóvenes admiran y conocen mucho más de esas personas de dudosa reputación que de Cristo. Repiten las canciones más obscenas que están de moda y no son capaces de usar un versículo bíblico ni en casa y mucho menos entre sus allegados o sus círculos más cercanos. Por eso creo pertinente, mis hermanos, que nos preguntemos, ¿es realmente esta la iglesia que Cristo compró con su sangre? Y obviamente estamos confundiendo también sobre el amor, porque lo que nos lleva a la santidad, a buscar la santidad y a vivir en santidad, es el amor. Noten el versículo 2, y caminen en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero nosotros confundimos que el amor se trata únicamente de que nos llevemos bien con el de al lado. Claro que si nos mira mal o por si acaso nos ofende, cortamos. Estamos confundiendo y el Señor nos dice que no se trata de que tratemos bien a lo que nos tratan bien. Tenemos la capacidad de crear el amor, sino porque el Señor nos dice, amen a sus enemigos. Y no me refiero únicamente a sentimentalismo o emociones, a la capacidad de amar. El ejemplo del Señor Jesucristo es el ejemplo supremo para nosotros. Es decir, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí tienen el ejemplo. El Señor Jesucristo. Él vino acá no solo por obedecer al Padre. Él vino a la tierra por amor. Y su amor hizo que toda su vida sea una constante ofrenda, lo mejor, un olor que agradaba al Padre. Y fue su amor lo que lo llevó a la cruz, no necesariamente la obediencia, aunque fue obediente hasta la muerte. Pero fue su amor lo que lo llevó a la cruz, y ese amor hizo que la justicia de Dios quedara satisfecha y fuera aceptado por Dios, porque su muerte como sacrificio también se elevó ante el Padre como un olor agradable. Y ese es el amor. Así que pensando en esto,
Deseo que reflexionemos en lo siguiente, mis hermanos. Dios no quiere únicamente su domingo. Dios lo quiere a usted. Porque la iglesia que nació de la cruz no puede andar de la mano con el mundo. Ahora somos hijos de luz. Y eso significa que tenemos otra esencia. Somos luz y brillamos porque estamos unidos, mis hermanos, a la fuente de la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros fuimos llamados para vivir con un estándar superior, no a que nos sintamos superiores, sino que el estilo de vida debe ser totalmente diferente a lo que el mundo muestra. Y ahí es, mis hermanos, cuando se trata de vivir con ese patrón que demanda el Señor, con esa pureza y con santidad, es ahí donde la fe deja de ser cómoda para nosotros. Pero aún así, quien ama a Cristo ya no va a jugar más con el pecado y ya no va a vivir para sí. ¿Saben por qué? Porque entendió y entiende perfectamente cuál es el precio que fue pagado por la iglesia. Yo pregunto, ¿vive usted en santidad o se siente cómodo con el pecado? Quizás piense para sí, hermanos, ¿qué pregunta es esa? Sí, es una pregunta. Y usted medítela en su corazón. Si está viviendo en santidad o está cómodo con el pecado. Y probablemente, como tenemos una frase castiza, una frase muy nuestra, probablemente usted sea una cría respondona y me esté respondiendo con la misma pregunta. ¿Y tú, Roberto, te sientes tranquilo con la santidad o con el pecado? Y yo quiero responderles, si lo pensó, mis hermanos. Yo soy la clase de persona que forma parte de un pequeño grupo, y cuando digo pequeño grupo no me refiero a que sea el mejor, me refiero a aquellos que a fuerza aprendieron. Soy una persona que para valorar la santidad y entender la gravedad del pecado, cayó y fue humillado por Dios. En algún momento hablaremos más sobre eso. Pero el haber caído y el haber sido humillado y avergonzado fue lo que a este servidor le sirvió para valorar la gravedad del pecado y mirar con otros ojos la santidad que Dios demanda. Y aún en ello hubo la gracia de Dios. Y valoro y aprecio mucho la santidad de Dios y quiero llevarla, quiero vivirla y quiero que eso me haga parecerme un poco más a mi Señor. Como alguien dijo, no hay nada más dulce que parecerse al Señor. Y tenía razón, pero también tenía razón al decir que para llegar a parecerse al Señor hay que rogar un costo. Y ese costo muchos no lo quieren pagar. Es más fácil llamar a la santidad legalismo que crucificar el orgullo. Pero el estándar de vida que Dios demanda, que Dios exige, sigue siendo el mismo. Cuando usted mira en el antiguo pacto, allá en el libro de Levítico,
se encontrará que Dios le está diciendo a Israel, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Y esa exigencia de Dios no ha cambiado. Viaje a través de todas las Escrituras y se va a encontrar en el Nuevo Testamento que Pedro también está repitiendo para nosotros las mismas palabras de Dios y nos dice, como está escrito, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Esto quiere decir, mis hermanos, que el Evangelio sigue exigiendo la muerte del yo, sigue exigiendo la cruz y lo hace porque la única manera de poder parecernos o llegar a ser más parecidos al Señor es muriendo a uno mismo y practicando la santidad a la cual fuimos nosotros llamados. Ahora, hay unos versículos, los versículos 3 y 4, fíjense que nos está pidiendo que nos cuidemos de estas cosas, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que aún se nombre entre ustedes, no se nombre entre ustedes, ni palabras groseras, obscenidades, malos chistes. Y cuando hace mención de esta lista de cosas negativas, lo que está haciendo el apóstol inspirado es hacer también una descripción de la generación actual. Y es que estamos viviendo en una época de placer fácil, donde los deseos incontrolables y el consumo insaciable es tanto al punto de que el sexo se volvió un pasatiempo. El cuerpo se volvió un ídolo, el dinero un señor y la inmoralidad sexual una elección que exige que no solamente se la acepte, sino que se la apoye. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la iglesia, por miedo a ofender, por miedo a incomodar o parecer tal vez odiadora, se olvidó que la palabra bíblica no suaviza el mensaje. En cuanto al pecado, lo confronta y lo expone. Y no se trata de que seamos maleducados. Debemos tratar siempre de ganar almas para el Señor. Pero de pronto nos olvidamos de que la palabra del Señor expone y confronta. Quizás esté pensando, pero la gracia del Señor perdona. Sí, mis hermanos, hablamos mucho de la gracia de Dios. Y estoy plenamente convencido, porque al igual que ustedes, somos el resultado de la gracia de Dios. Por eso estoy convencido que la gracia de Dios perdona, pero también sé que nunca deja al hombre tal como lo encontró. Y si usted, mi hermano, entendió la gracia de Dios, con seguridad que ha hecho cambios radicales en su vida. Pero si está pensando que Dios es como los abuelitos, como el viejito bonachón que lo pasa todo, permítame decirle que se encuentra en aprietos. Y digo esto porque si usted no entendió la gracia de Dios, no importa cuántas veces se congregue, no importa si se siente bien cantando alabanzas, porque a veces llevamos una vida desordenada, pero nos sentimos bien cuando estamos en este recinto y eso es solo religiosidad.
Así que si no entendió la gracia de Dios, reitero, no importa si usted se congrega, no importa si usted canta alabanzas, no importa si usted fue bautizado, no importa si predique, le tiene que quedar claro que el reino no es de quien asiste a una reunión, sino que es de aquel que ha crucificado, se ha sido crucificado con Cristo y ha muerto al mundo. El reino de Dios es de aquel que odia lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Así que, mis hermanos, pensemos en lo siguiente. Todos podemos engañar a los hombres e incluso podemos engañar a la iglesia. Pero Dios no puede ser engañado. Y un día vamos a ser llamados. Y cuando usted se encuentre ante el trono de Dios, van a quedar solamente dos cosas. O usted es hijo o usted es un extraño. Por eso es que no podemos estar jugando con la gracia, porque la santidad que usted desprecia hoy, mañana puede ser la prueba de que en algún momento de su vida usted se cayó de la gracia y quedó desligado de Cristo. Este mensaje tiene una segunda parte. Y si el Señor lo permite y me dejan subir, estaremos desarrollando la segunda parte. Lo que yo deseo es que quede claro para todos nosotros es que si fuimos llamados para vivir en santidad y al ser hijos amados de Dios, debemos honrar la santidad de Dios viviendo en pureza, separados. Oremos, mis hermanos. Dios bendito, todopoderoso, Padre eterno, estamos ante ti, primero agradecidos porque es tu gracia la que nos trajo aquí. Es tu gracia la que nos permite estimularnos unos a otros. Es tu gracia la que nos confronta también para que no nos dejemos influenciar por un sistema demoníaco que está podrido. Rogamos tu perdón porque muchas veces hemos sido indiferentes, porque por no ofender hemos quedado callados. Por no parecer anticuados hemos sido indiferentes. No queremos ser así. Queremos ser la expresión de lo que es tu pueblo, un pueblo santo que marca la diferencia y que atrae la atención de los demás porque tiene un modelo de vida. Un modelo de vida que tú has establecido. Y ese modelo de vida también es el resultado de lo que ahora somos. Somos uno en Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por privilegiarme al comunicarla a mis hermanos. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.